Bien, mis amados, el Señor les bendiga. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, ahí en Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Con el día de hoy finalizamos el capítulo 13 de Hechos. Hechos 13, versos 44 al 52. Voy a leer desde el verso 43 de manera introductoria. Dice así la palabra del Señor. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo, blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región. Entonces, estos, sacudiendo el polvo de sus pies contra ellos, se fueron a Iconio, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, nos disponemos, Señor, frente a la lectura de su palabra para que hable a nuestras vidas. Señor, enséñanos, guíanos, Señor. A través de este relato, haznos madurar, haznos estar preparados, Señor, para el gozo como para la hostilidad. Señor, para quienes reciben la palabra con alegría, como para quienes nos aborrecen por causa de ti. Prepara nuestros corazones, Señor. Ábrenos, recuérdanos el Evangelio, y aun si en medio nuestro hay alguien que aún no te conoce, habla su vida, Señor. Padre, sálvalo, transfórmalo, porque tu palabra ha sido enviada, Señor, para que produzca vida y vida en abundancia. Señor amado, te rogamos tu dirección y tu obra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, seguimos en este viaje hermoso, ¿cierto?, en el que nos lleva a Hechos. Es como ir viajando junto con Pablo y Bernabé, ¿cierto?, sus acompañantes. Y llegamos a este punto, ¿cierto? Hemos ido recorriendo el libro de Hechos y llegamos a este momento donde están ahí aún en Antioquía. Las semanas pasadas, usted puede buscarlo, ¿cierto?, si aún no ha escuchado sus sermones, veíamos cómo Pablo predicó en una sinagoga, en este lugar de reunión de los judíos, predicó el Evangelio, yendo desde la Escritura, ¿cierto?, desde lo que el Señor había revelado a este pueblo y mostrándoles que Jesús era el cumplimiento de las promesas para la salvación de todo aquel que en Él cree, ¿cierto? Y les mostraba con varias evidencias cómo el Señor era el cumplimiento que ellos esperaban. Y dice el verso 43, terminaba la semana pasada, que los judíos que creyeron y los prosélitos, que eran personas no judías, que también estaban ahí en la sinagoga, temerosos del Señor, los judíos y los prosélitos que creyeron, siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos les hablaban y les animaban a perseverar en la gracia del Señor. Hermanos, esta idea de que los que creyeron los siguieron, no es solo que cuando salió Pablo y Bernabé los siguieron afuera de la sinagoga, ¿cierto? Sino que es la idea de que se juntaron con ellos, comenzaron a seguir a Pablo y a Bernabé en los días que estuvieron ahí.
para oír sus enseñanzas, para ser instruidos. La palabra ahí literalmente es que los oyeron mientras les seguían, se hicieron oidores de la palabra de Dios, aquellos que habían creído. Hermanos, esa es la obra verdadera de todo creyente. Cuando alguien viene, cree en el Evangelio, no dice, creí en el Señor Jesús, lo tengo en mi corazón y sigue su vida. Comienza a seguir la palabra del Señor, comienza a seguir a aquellos que le han instruido. Así que, ¿qué hacían el apóstol Pablo y Bernabé? Les instaban, les decían, cuando nosotros nos vayamos, perseveren, continúen en esta esperanza, sigan creciendo en Cristo, sigan creciendo en el amor, ¿cierto? Les instaban a que fueran perseverantes, hermanos, no inconstantes, no emocionales, no a veces acuérdate del Señor, ahora que has creído en Cristo, persevera en la gracia del Señor. Así que esa era la encomienda que hicieron el apóstol Pablo y Bernabé a los hermanos que habían creído ahí en Iconio. Y el verso 44 nos dice que a la semana siguiente, el siguiente sábado para ellos, a un día de reposo, dice que había gran expectación, ¿no? Porque se juntó prácticamente toda la ciudad alrededor de la sinagoga para oír la palabra del Señor. ¿Qué había sucedido, cierto? Casi toda la ciudad estaba ahí. Entendemos que no cada persona, pero la gran mayoría de las personas se juntaron, gentiles, judíos estaban allí. Hermanos, yo me preguntaba, ¿quién los invitó a la sinagoga a oír la palabra de Dios? ¿Quién los habrá invitado? ¿Quién les habrá dicho, oye, hay palabra de Dios acá, vengan, vamos? ¿Quién encontró que era tan importante este mensaje que unos a otros se trajeron hasta ese lugar? Hermanos, los que habían oído de la palabra de Dios, los que habían creído, hicieron que el Evangelio no solo llegara a su ciudad, va a decir el verso final, sino que se esparciera por toda la región. Hermanos, Pablo y Bernabé probablemente no salieron a invitar a nadie. Fueron los creyentes, movidos por su deseo de que otros creyeran en el Señor, que salieron y la ciudad entera recibió el llamado y fue convocada. Ahora me pregunto, ¿qué fueron a ver? ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban en aquella sinagoga? ¿Fueron a ver un rockstar? ¿Fueron a ver una gran aparición de una producción muy, muy llamativa? Hermanos amados, ¿saben qué se dijeron unos a otros? Allí hay un mensaje de salvación. Vamos y oigamos la palabra de Dios. Vamos y oigamos la palabra de Dios. Hermanos, y es lo que la iglesia tiene que hacer hasta el día de hoy. Llamar a otros, unos a otros, a decir, vecino, mire, vaya. ¿Y qué va a haber? ¿Qué va a haber de entretenido? Nada. Pero hay palabra de salvación para su vida, de transformación. Mira, está el Mesías que había sido prometido, que mi pueblo por siglos esperó. Ahí lo predican. Mira, vaya a escuchar por usted mismo. Hermano amado, ese era el mensaje de Dios, que es para perdón de pecados, que es para justicia aquel que cree por medio del Mesías, Jesús de Nazaret. Pero así como había hambre de oír la palabra de Dios, hubo también celos carnales, brutales, religiosos en contra de los mensajeros. Nos dice el verso 45, que cuando los judíos vieron la muchedumbre, que se llenaron de celos, blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Hermanos, esto, si usted ha escuchado o ha leído los pasajes anteriores de Hechos, es como una repetición, pero a gran escala, de lo que sucedió con Bar Jesús y el procónsul Sergio Pablo, ¿cierto? Un judío celoso del mensaje que se predicaba, se oponía a que un gentil escuchara y creyera en el Evangelio. Ahora hay una muchedumbre de gentiles que quieren oír la palabra de Dios, y hay una sinagoga, un grupo grande de judíos queriendo detener la palabra de Dios. Hermanos amados, era casi una repetición, ¿cierto?, de esto, pero en una forma corporativa. Así como Bar Jesús, así como este mago, ¿cierto?, que quería detener la palabra de Dios hace algunos versículos antes, ¿cierto?, por codicia, para no perder su fuente de ganancia.
Así también ahora estos judíos religiosos, y escuche bien esto, hermano querido, porque a veces no lo tenemos en mente. Así ahora estos judíos religiosos e incrédulos del mensaje de Cristo no querían perder su dominio, no querían perder su influencia religiosa sobre la ciudad. Este mensaje nos va a sacar del centro, este mensaje nos va a poner a un lado. La religiosidad también hace eso, hermanos, no solo el incrédulo y el ateo, sino también aquel que tiene un sistema religioso, a veces se opone a que la verdadera palabra de Dios llegue a quienes tienen hambre de oírla. Pero como hemos visto, hermanos queridos, a través del libro de Hechos, la palabra del Señor triunfará. La palabra del Señor va a volver a triunfar. Ya triunfó sobre los judíos, sobre persecución, sobre líderes políticos, sobre la violencia. Hermanos, ¿acaso la palabra del Señor va a ser vencida por los celos de los religiosos? De ninguna manera. La palabra del Señor iba a triunfar. Lucas, en el libro de Hechos, identifica más de una vez que los judíos perseguían el evangelio por celos. Celos de perder su preponderancia, celos de perder su influencia, celos de perder la autoridad que ejercían sobre las personas y sobre ellos para ponerles carga sobre sus vidas. Hermanos, Mateo 27, 18 nos va a decir que incluso los judíos entregaron al Señor Jesús a Pilato por envidia, por celos. Hermanos, sí era porque ellos no creían que era el Mesías, sí era porque les contradecía, pero en gran medida era porque estaban celosos de lo que el Señor estaba haciendo, llamando pecadores al arrepentimiento y dejando a un lado las tradiciones y su... Voy a explicar esto. Hay gente que usa la palabra las sendas antiguas, la sana doctrina, para referirse nada más que a tradiciones, que a una forma de hacerse el moño, que a una forma de usar la ropa, que a tocar los himnos, que si no usan mandolina, que si no le ponen una cinta a la mandolina. Hermanos, eso no es sana doctrina. Esos son tradiciones que si se toman en su justa medida, pueden ser en alguna medida buenas, tienen cierto valor. Pero hermanos, de ninguna manera eso es el Evangelio, de ninguna manera eso es la sana doctrina ni las sendas antiguas. Cuidado, no se deje engañar porque la religiosidad y el misticismo de estas cosas es muy atrayente. Es muy atrayente. Hermanos, los judíos religiosos tenían estas mismas actitudes. Preferían que las personas no conocieran la verdad y tenerlas bajo su dominio que llevarlas realmente a la fe de Cristo. Hermanos, la tradición y la ley son el poder del legalista para tener bajo su mando a las personas, pero cuando no son necesarias, cuando la tradición y el legalismo no son necesarios, el legalista pierde su poder. Y eso el legalista lo aborrece, se desespera. Déjenme explicarlo un poco más. El legalista le va a decir esto: haz esto otro para ser perfecto, para quizás llegues a ser como yo. Haz esto otro, y cuando vuelves con esas 10 cosas hechas, ¿sabe qué le dice el legalista? Te faltaron 100 más. Ve de vuelta y trabaja, y cuando vuelves, es que ahora vimos esta otra parte, te faltan 10 más. Y así el legalista te tiene una vez tras otra en su laberinto sin salida. ¿Por qué, hermanos? Porque su fin no es llevarte a la verdad. Su fin es mantenerte bajo su influencia. Él sentirse importante, él sentirse el iluminado, él sentirse el revelado, y su trabajo es mantenerte bajo su cuidado. No te enseña nunca a pescar, no te enseña nunca a tú ser alimentado, nunca a crecer, porque goza de esa autoridad que tiene. Y cuando la va a perder, se pone celoso. Cuando te haces amigo de otro que no es ese religioso, se pone celoso, empieza a hablar en contra, empieza, hermanos, a mover las cosas. ¿Cuántos testimonios no hay de amados hermanos que están en iglesias religiosas, que están en iglesias donde no les permiten oír la palabra de verdad, que están en iglesias donde no pueden crecer ni nunca alcanzar madurez en el Señor? Hermanos, el legalista, como estos judíos religiosos, te hace creer que lo necesitas a él para llegar a la verdad.
te hace creer que lo necesitas cumplir sus ritos para ser salvo, para madurar. El problema es que nunca te dan la salida. Por otro lado, hermanos amados, la gracia te dice, tú eres y somos incapaces de crecer solos. Yo también, no solo tú, yo también. La gracia nos dice, yo también. Somos incapaces de cumplir la lista de requisitos. No podemos ser justos por nosotros mismos. Pero en Cristo hay gracia, hay perdón. Pero en Cristo hay misericordia. Vamos juntos a Él. Aprendamos a conocerlo. Crezcamos en Él. Crezcamos en su amor. Acompañémonos unos a otros. Y te impulsa a avanzar en el Señor. Hermano amado, el mensaje que predicaban Pablo y Bernabé es un mensaje de gracia que le quitaba el poder al legalista y su influencia sobre la ciudad para impulsarlos al conocimiento verdadero del Señor. Así que estos judíos ardían en celos por ver cómo este mensaje de gracia alcanzaba a muchos, mientras ellos se mantenían en un pequeño ámbito de influencia. Hermanos, los judíos quizás pensaron al ver esta gran cantidad de gentiles que se habían reunido para oír la palabra de Dios, pensaban quizás, me imagino yo, ¿cómo es que la tradición nuestra judía ya no sirve? ¿Acaso entonces ya no tienen que hacerse judíos para ser parte del pueblo de Dios? ¿Es solo por la fe? ¿Acaso ya no tienen que parecer judíos? ¿Acaso ya no les podemos pedir que se circunciden entonces si Cristo salva solo por la fe? ¿Ya no los podemos judaizar y mantener como inferiores? La gracia del Señor y su palabra dice no, ya no puedes más, porque el mensaje de Dios no es un mensaje judío. El mensaje de Dios viene de parte de Él para la salvación de gentiles y judíos por la misma fe en el Señor Jesucristo. Hermanos queridos, este mensaje es para los que cumplían la ley y para los que no podían cumplirla. Es para los que conocían la ley y para los que no la conocían. Por medio de la fe en Cristo, en su vida, muerte y resurrección, tener perdón de pecados y vida eterna. Los judíos de aquella ciudad no lo podían soportar y tal fue su enojo que no solo gritaban contra Pablo y Bernabé, sino que empezaron a torcer, a decir cosas en contra de la palabra de Dios, a blasfemar del Señor, para que ellos no llegaran a oír el evangelio verdadero y le rechazaban. Hermanos, entonces, si hiciéramos una lectura de nuestro tiempo de este texto, diría algo así. Entonces Pablo y Bernabé les pidieron disculpas por haberlo ofendido y les dijeron, ¿cierto? Hermanos amados, Pablo y Bernabé no se disculparon con ellos. Pablo y Bernabé no se arrepintieron de haber hablado la verdad. Pablo y Bernabé, ¿sabe qué dijeron? ¿Saben qué? Judíos, como soy judío, era necesario que la palabra llegara primeramente a ustedes. Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos del evangelio de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. No vamos a estar allí rogándoles. No nos dice la Escritura que ellos se quedaron ahí rogándoles, por favor, judíos, crean, no nos rechacen, no nos traten mal, por favor, no se sientan ofendidos. No, hermanos amados, el Evangelio tiene su dignidad. El Evangelio es la verdad de Dios y nosotros no podemos rebajarla, hermanos, ni... Cuando Pablo dice en 2 Corintios, nosotros le rogamos como de parte de Dios, reconciliados con Dios, es porque nosotros somos embajadores y nosotros decimos, Dios es digno, Él te puede juzgar, pero te está dando toda su gracia y todo el tiempo para que te vuelvas a Él. Yo te ruego como otro pecador, vuélvete al Señor, vuélvete a Dios, reconcíliate con Él. Pero Dios está sentado en su trono. Cristo está sentado en su trono e intercede por su pueblo. Y Él aguarda hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies para su manifestación gloriosa. Hermanos amados, cuidado con predicar el Evangelio como si tuviéramos que pedirle disculpas a la persona para que creyeran en el Señor. Amados hermanos, Pablo les dice, era necesario que se les predicara a ustedes primero la palabra antes que a los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario predicar primero la palabra a los judíos antes que a los gentiles?
Hermanos, porque como dice Pablo también en Romanos capítulo 9, porque a los israelitas, a quienes pertenece la adopción como a hijos, la gloria, a ellos se les reveló los pactos primero, se promulgó la ley, el culto, las promesas, de ellos son los patriarcas y de ellos según la carne vino Cristo. Hermanos, Dios había tratado con este pueblo. Ellos esperaban al Mesías, no nosotros los gentiles. Ellos esperaban a un Mesías, ellos tenían las profecías. Claro que el cumplimiento debía ser avisado a ellos primeramente. Ellos fueron los depositarios de la promesa de salvación. La palabra de Dios había establecido el linaje de los judíos por el cual vendría Cristo. Efesios 1:12, en su segunda parte dice, Pablo dice, nosotros esperábamos primeramente a Cristo, luego también vosotros. Entonces, amados, en su primera instancia, ciertamente la palabra debía llegar primero a los judíos. Ellos entendían cuando se les hablaba del Mesías, del Cristo, de los profetas. Ellos entendían y a ellos llegó primeramente la palabra del Señor. Pero Pablo dice, pero en el verso 46, pero ya que rechazan la palabra del Señor y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Hermano amado, querido visita, hermano que escuchas, la salvación por medio de la fe en Jesús de Nazaret ha sido anunciada primeramente a los judíos, usando la palabra que ellos conocían, mostrándole claramente que Cristo era el Mesías que cumplía las profecías y que cumplió perfectamente la ley de Dios, ¿cierto? Como vimos en la mañana, que había sido antes anunciado a ese pueblo y que por la fe en Él podían tener perdón de pecados y una vida justa delante de Él. Pero ellos habían rechazado al Mesías, amando más sus tradiciones, amando más sus ritos religiosos que la verdad de Dios. Habían rechazado esta palabra de salvación de Dios que el Señor hoy les traía y habían dicho sin palabras que ellos eran indignos de recibir esta palabra. Ellos mismos se habían hecho indignos de recibir esta palabra al rechazarla, al no creerla. Hermanos, esto nos recuerda también a la parábola que el Señor Jesús dijo cuando habló de un señor que hizo un banquete de bodas. Si puede, busque allí su Biblia, Mateo capítulo 22. El Señor Jesús ya había anunciado esto y lo había visto, ¿cierto? Dice Mateo 22, desde el verso 2 en adelante. El reino de los cielos, querido, escuche lo que estamos leyendo, ¿cierto? Si usted no tiene una Biblia, dice, el Señor Jesús dijo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos diciéndoles, dígales a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado, vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno al campo, otro a sus negocios, y los demás, echando mano a los siervos que habían venido, los mataron y maltrataron. Entonces el rey se enfureció, y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incrédulos y su ciudad. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Hermanos queridos, así fue este pueblo. Así fue este pueblo. Ellos habían sido invitados a la boda del Señor. Ellos habían sido invitados a esperar al Mesías. Ellos habían sido invitados a esperar la salvación del gran rey que vendría. Pero cuando vino y fueron invitados a celebrar, no quisieron ir. No eran dignos. No tuvieron la dignidad de entender que se les invitaba por gracia y que serían recibidos. Los que habiendo oído y entendido cuál es el mensaje de Dios, el perdón y la vida por medio de Cristo, y aún así lo rechazan, hermanos queridos, se hacen a sí mismos indignos. Se hacen a sí mismos indignos. No son capaces de apreciar
de valorar aquella gracia a la cual estaban siendo invitados sin merecerlo. Hermanos, permítanme ponerle un ejemplo. A veces me toca reunirme, ¿cierto?, con otros pastores, con hermanos, en reuniones que son muy edificantes, que son muy buenas. Y alguna vez he invitado a algún hermano, vamos a esta reunión, es de pastores, pero tú puedes venir, vamos a esta reunión, es maravilloso poder estar ahí. No debería invitarte, pero vamos a disfrutar. Y es como que un hermano me dijera, no, gracias, no quiero ir a eso. Hermano, no entiendes a lo que te estoy invitando. No entiendes que tú no deberías estar y yo no te debería invitar. No entiendes que yo te estoy abriendo una puerta de gracia para que tú participes y te estás poniendo en el lugar de querer decir, es que no me interesa esa gracia que me estás dando. ¿Entiende el sentido? Ellos se hicieron indignos a sí mismos, se estaba abriendo una puerta de par en par frente a ellos para salvación, vida eterna, para entrar al reino del gran rey. Y ellos dijeron, no nos interesa eso que nos invitas. Hermanos queridos, ¿cómo se siente usted ante esa situación? Molesto, ¿no? Da pudor, da un poco de vergüenza ajena a estas cosas. Hermanos queridos, si el Señor solo ha puesto su imagen en nosotros y entendemos que esto está mal, ¿cuánto más el Dios santo y perfecto? ¿Cuánto más Él, que no tiene ninguna obligación de abrirnos la puerta de gracia, ver al pueblo al que fue invitado, rechazar la gracia de Dios para sus vidas? Hermanos, pero hago un alcance. Hoy día, hijo, vecino, amigo, esposo, esposa que estás aquí, que aún no has creído en el Señor, cuando se te abren las puertas del Evangelio, considera lo que se te está invitando. No es para que digas simplemente, no quiero ir a eso de su religión. Cuidado, escucha lo que estamos diciendo. El Dios que creó los cielos y la tierra, que con toda justicia y santidad y amor podría, en un chasquido de dedos, destruirnos por completo y hacer que tu vida se acabe. Joven que crees que tu vida va a seguir adelante y tienes muchos años por delante, el Señor en cualquier momento podría cortar tu respiración y se acaba tu vida. A ti el Señor te está diciendo, tengo una oferta de perdón y de gracia para ti. Cree, no te lo mereces. No te mereces la muerte de Cristo, no te mereces su sustitución, no mereces que yo te haya mirado con misericordia. Pero hoy te digo, si tú crees en aquel que yo he enviado, que fue, vivió, murió y resucitó, tienes vida eterna. Cuidado con rechazarlo, porque no estás rechazando palabras de hombres, como dice 1 Tesalonicenses, lo que es en verdad palabra de Dios. El Evangelio es palabra de Dios. Queridos, así fueron los judíos de esa ciudad en ese momento. Vamos a ver que otros sí creyeron y que otros sí se sumaron a la obra del Señor. Los de esta ciudad fueron de esta manera. Así que el apóstol Pablo les dice, como ustedes rechazan y no se consideran dignos participantes, nos dedicaremos a los gentiles, a los no judíos, para predicarles el Evangelio. Hermanos, hemos visto que siempre fue el plan de Dios sumar a los gentiles, incluir a los gentiles en su pueblo. Siempre hemos visto que el Señor anunciaba que esta puerta se abriría, ¿cierto? Pero con el rechazo de los judíos se continúa abriendo mucho más. Ahora también con estos predicadores que dicen, ya que ustedes rechazan, nos podemos volver de limpia conciencia a predicarle a los gentiles. Hermanos, el Señor había anunciado que el Mesías prometido, que el Salvador, sería luz no solo a Israel, sino que a todas las naciones. Isaías 49:6 dice así, el Señor le está hablando al profeta, pero como hablándole al Mesías, hay un sentido en que le está hablando al siervo de Dios. Y dice Isaías 49:6, dice él, hablando de Dios, poca cosa es que tú seas mi siervo solo para levantar a las tribus de Jacob y restaurar a los que han quedado de Israel. También te haré luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra.
El Señor dice, yo te voy a levantar, pero no solo para que seas restauración de Israel y Jacob, sino para que seas luz a todas las naciones y hasta los confines de la tierra. Hermanos, y vamos a ver cómo en el libro de Hechos más y más se va abriendo esta puerta de salvación, de par en par. Vemos que en el capítulo 2 creyeron en Jerusalén, en el capítulo 8 creen en Samaria, en el capítulo 10 creen en Cesarea, y ahora en el capítulo 13, ya ni siquiera, ¿cierto? Después de la sinagoga, ahora se abre la predicación a la ciudad entera de Antioquía. Hermanos, y la predicación avanza más y más. Hermanos, vea esto. Por favor, le ruego que vea esto, porque los judíos se pusieron celosos porque ellos estaban saliendo del centro. No es necesario, como algunas iglesias evangélicas creen, y de vez en cuando viene una ola de esto para que lo tenga en cuenta. No es necesario hacerse judío para ser salvo. No es necesario parecer judío para ser salvo. Me encantan las palabras en hebreo, me encantan porque pienso cómo el Señor las habrá dicho. Pero no necesitamos, hermanos, hablar en hebreo para ser salvos, ni para ser parte del pueblo de Dios. Hermanos, no necesitamos cumplir con las tradiciones y la cultura judía para ser parte del pueblo de Dios. Dios ha venido a rescatar más allá de la cultura judía, más allá de su tradición, más allá de sus características, por cierto hermosas, pero no necesarias para ser parte del pueblo de Dios. Somos salvos por medio de la obra poderosa de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hermanos amados, el mismo apóstol Pablo les recuerda a los judíos que estaban rechazándolo la palabra de Isaías 49:6 y les dice en el verso 47 de nuestro texto, les dice a los judíos, porque así nos ha mandado el Señor. Y esta que era una declaración para el Mesías, Pablo la toma para sí mismo como un mandato para él. Así nos ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Hermanos, esto es interesante. Pablo aplica estas palabras a su propia vida. Toma estas palabras para sí mismo. La obligación, el mandato de que el Mesías resplandezca hasta el fin del mundo. Pablo dice, no lo va a hacer el Mesías, lo va a hacer a través de nosotros, predicando hasta los confines de la tierra. Nosotros, dice Pablo, hemos recibido el mismo mandato de llevar la luz de Cristo a todos, judíos y no judíos. Soy deudor, dice Pablo, primeramente al judío, pero también al griego, a toda criatura. Hermano amado, así que Pablo va a decir, nos vamos a los gentiles. Querido hermano amado, y me adelanto con esto un poco, querido hermano amado, ¿has predicado a tu familia? Uno puede decir amén, ¿cierto? Le he hablado a mi familia. Ya no te escuchan, continúa y ve por otros. Que el Señor te ha mandado, como ha mandado a Pablo, a hacer luz hasta los confines de la tierra. No te quedes en Antioquía de Pisidia, siempre disculpándote con las mismas personas, siempre mirándole la cara larga a los que rechazan el Evangelio. Ve por otros, relaciónate con otros. No te quedes con el que no se considera digno del Evangelio. Ponlo en oración. Si puedes volver a verlo, háblale de nuevo la palabra de Dios, pero continúa adelante. Continúa adelante, que Dios a usted, iglesia, le ha puesto para hacer luz hasta los confines de la tierra. A usted, hermanos, a usted, a nuestros hermanos que están ahí atrás sentados, a los que estamos aquí adelante. Hermanos, ¿cómo la iglesia de Antioquía hizo que la palabra de Dios corriera hasta los confines de la tierra? ¿Salieron todos a hacer misiones? ¿Cómo lo hicieron? Enviaron a Pablo y Bernabé. Y la iglesia completa salía con ellos mientras iban a predicar el Evangelio. Hermanos amados, la iglesia completa salía con ellos cuando fueron a predicar el Evangelio. ¿Cómo te estás haciendo parte tú de la predicación del Evangelio? ¿Estás orando porque el Señor tome 2 o 3 y los mande a otro lugar? ¿Estarías dispuesto, como decía William Carey, a sujetar el otro lado de la cuerda, a sustentar un hermano, una hermana misionera que se fuera al otro lado del mundo para bajar a alcanzar a otros con el Evangelio? Hermano amado,
no descuidemos ese llamado. Que nuestro llamado, así como a comer teología y doctrina y palabra de Dios, es también a ir y salir y alcanzar a los demás con la palabra de salvación. Hermanos queridos, necesitamos predicar. Y sabe que cuando los gentiles oyeron esta palabra de salvación, que Pablo le dijo, uno tiene que imaginarse estar ahí, ¿cierto? Están ahí, los judíos están alegando y Pablo dice, hace señal de silencio, probablemente le dice, no nos quieren escuchar, nos vamos a los gentiles. ¿Sabe qué dijeron los gentiles? ¿Cierto? Pero hermanos queridos, dice, y los gentiles se regocijaban y glorificaban a Dios por la palabra del Señor. Las palabras usadas aquí son que hubo un gozo profuso, hermanos. Ellos, no va a ser muy bautista lo que voy a decir, pero siendo gentiles quizás saltaban dando gloria a Dios, se alegraban, se abrazaban. Hermanos, ellos no esperaban un Mesías, vivían para ídolos a los que tenían que darles y darle y darle y humillarse y sacrificar y dar sus hijos y entregar a sus hijas para prostituirse. Esos eran sus ídolos. Y ahora viene un Mesías que los santifica, que los purifica, que los perdona, que los limpia. Y ellos no necesitan hacerse judíos. Dios sabe los pecadores que está salvando y los quiere amar y rescatar. Hermanos, eso los llenó de gozo, de alegría, de esperanza. Hermanos queridos, qué maravilloso hubiese sido estar ahí en el día de fundación de la iglesia de Antioquía de Pisidia. Y ellos se gozaban en el Señor. Y dice, y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. Hermanos amados, qué maravilla del Señor. Qué maravilla del Señor que aun cuando estaban ellos, así como nosotros, igual que nosotros, muertos en sus delitos y pecados, el Señor tenía en medio de esa ciudad pueblo de Dios. El Señor conocía desde antemano a un grupo, y en este caso amplio, de personas para ser salvadas. La idea aquí literalmente es eso. Fueron salvados todos los que el Señor había ordenado que se salvaran. Fueron salvados todos los que Dios había dirigido para que se salvaran. Fueron salvados todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hermanos queridos, pero piensen esto. La palabra de Cristo fue predicada, fue explicado abiertamente, se llamó al arrepentimiento, a la fe. ¿Y quiénes creyeron? Los que Dios había señalado para vida eterna. Hermanos amados, qué maravilloso. El Señor tenía pueblo en aquella ciudad, los conocía, y no solo los conocía, sino que había establecido que fueran salvados en algún momento. Hermanos queridos, ellos al escuchar el Evangelio, la palabra del Señor, creyeron. Pero piensen esto, por favor. Antes de creer, porque a veces creemos que la predestinación se huele, o podemos saber quién está predestinado. Hermanos, antes de creer, los de Antioquía no se veían diferentes a los demás, no actuaban diferente a los demás, no hablaban diferente a los demás. Solo Dios sabía los que estaban ordenados de antemano. Así que había que predicar la palabra, y todos los que creyeran, Dios los había ordenado de antemano para salvación. Hermanos, ¿cómo pudo Lucas saber que habían sido predestinados y escogidos? ¿Cómo Lucas pudo saber que todo ese grupo estaba escogido? Porque creyeron. Nada más que eso. Porque creyeron en el Señor. Nadie puede creer si el Señor no lo está llamando. Nadie puede creer si el Señor lo está llamando. Hermanos queridos, si alguno está aquí en medio de nosotros y aún no ha creído en el Evangelio del Señor Jesús y se pregunta, ¿seré yo un escogido del Señor? ¿Seré yo un escogido de Dios? Queridas niñas, queridos niños, queridos jóvenes, piensa en lo siguiente. ¿Puedes creer? ¿Puedes arrepentirte de tus pecados con un arrepentimiento profundo y creer que en Jesucristo hay vida, perdón, justificación? ¿Puedes creer en el Señor? No estoy diciendo que seas perfecto. ¿Estás dispuesto a arrepentirte para que el Señor dé vida nueva y perdona tu vida? ¿Puedes creer en el Señor? Cree en Él, porque si puedes creer, es que el Señor te ha llamado, es que el Señor te ha escogido, es que el Señor está llamando tu vida. Queridos, lo que para los gentiles fue gozo y alegría, palabras de gloria a Dios, para los judíos incrédulos les pareció
repugnante y vergonzoso. Hermanos amados, no lo podían soportar. Lo que para uno fue una celebración y alegría, para los otros eran: estás blasfemando, estás diciendo cosas contra la tradición. No lo podían soportar. Esto es lo que Pablo también va a decir en 2 Corintios 2:15. Para unos somos olor de muerte para muerte, para otros olor de vida para vida. Hermanos queridos, así que mientras la multitud de gentiles se gozaba, los judíos incrédulos comenzaron a levantar una persecución en contra de ellos. Hermanos queridos, recordemos, esto no es porque la palabra del Señor haya fallado o que los predicadores cometieron algún error. La palabra de Dios siempre, como provocó en algunos gozo, en otros va a provocar odio, rechazo y persecución. En unos despierta vida y en otros despierta condenación. Estos judíos levantaron persecución contra Pablo y Bernabé de diferentes maneras, de tal forma que prontamente tuvieron que salir de la ciudad. Hermanos, pero el Señor ya había plantado allí su iglesia y su palabra continuaría creciendo. No solo se plantó, sino que esta iglesia tuvo tan buen testimonio que su testimonio se esparció, el evangelio se esparció por toda aquella región. Cuando Pablo y Bernabé fueron expulsados, dice el verso 51, entonces ellos, ¿cierto?, sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Hermanos amados, cuando los discípulos son echados, dice que ellos sacuden sus zapatos. Y esta era una señal en el Medio Oriente de gran desprecio. Hermanos, era sacarse las sandalias, sacudirlas y decir, la sandalia, la suela del zapato, lo que pisaba el pie era algo muy sucio para el de Medio Oriente. Nunca le iban a pegar un chancletazo a sus hijos, porque era lo más sucio, era lo que estaba en contacto con la tierra. Así que cuando alguien sacudía el polvo de sus pies contigo, decía, no quiero tener nada que ver contigo, ni siquiera la mugre que se pegó a mis zapatos. Esa es la idea, hermanos, es rechazarles completamente. Ellos rechazaron, ¿cierto?, a aquellos judíos que no querían creer por envidia el evangelio. Es como la idea de decir, no nos quieren, nosotros no tenemos nada que ver, ni siquiera con el polvo de su ciudad. ¿Y sabe qué hicieron? Siguieron adelante. Siguieron adelante. Hermanos queridos, y en Iconio, en la próxima ciudad, veremos cómo el Señor de nuevo predica la palabra. Muchos creen, se levanta persecución, pero no se tienen que ir. Así que se quedan y predican y discipulan y fortalecen a la ciudad por un buen tiempo. Y el Señor tenía preparado, luego de este rechazo rápido, una próxima ciudad donde discipular, donde formar, donde establecer una iglesia fuerte. Hermanos amados, cuando alguien cierra su puerta, cuando alguien te rechaza, hermano, no lo odie, no lo aborrezca, pero tampoco eres llamado a quedarse golpeando esa puerta cerrada. El Señor la abrirá a su tiempo. Usted continúe. Alguien puede estar pensando, ¿y cómo? Dice en Apocalipsis que el Señor está a la puerta y llama, si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. Hermanos, esa escena es una escena vergonzosa. Es una escena en que el Señor le está diciendo que Él está fuera de la iglesia, a la iglesia, y que está golpeando la puerta a ver si alguien abre para tener comunión con Él. No está hablando de evangelismo, no está hablando de la predicación. Está hablando de una iglesia que se había olvidado de su Señor mientras ellos seguían siendo iglesia. Cuidado, no es que yo me quedo aquí en la puerta llamando, hermano, no me quiere escuchar, no me oyó, que el Señor tenga misericordia y seguimos avanzando en la obra del Señor. Si fuera por esto, nadie hubiese salido de Jerusalén, nadie hubiese salido de Antioquía, de Cesarea, pero ¿sabe qué? El Evangelio llegó hasta Chile, el Evangelio siguió corriendo y ha llegado hasta el fin del mundo. Amados hermanos, cuando alguien le aborrezca, sacuda, y el Señor Jesús le dijo lo mismo a sus discípulos cuando los mandó a predicar de 2 en 2, sacudan el calzado de sus pies y continúe adelante. No cargue con ese peso, no cargue con rencor, continúe adelante.
porque el Señor tiene muchos más ordenados para vida eterna en otro lugar. Hermano amado, al predicar, permítame usar un chilenismo para acercar esta enseñanza a nosotros. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio, cuando usted hace la obra del Señor, hermano, hermana, como dijo un gran filósofo, no somos monedita de oro. No le vamos a caer bien a todo el mundo. Bueno, parece que yo nomás conocía el dicho. Hermanos, no le vamos a caer bien a todo el mundo y no significa que estemos haciendo algo mal. Significa que la obra del Señor hace su obra. A uno endurece, al otro ablanda. En uno genera vida y gozo, en el otro rechazo. Amados hermanos, a veces al predicar se van a levantar ataques. No desde los incrédulos, sino desde los religiosos. Desde otro que cree tener la verdad llena de tradiciones y oculta en un manto, hermanos, de autoridad mística. Levantando excusas, va a rechazar la predicación verdadera del Evangelio, va a rechazar la entrega y el servicio que está haciendo el Señor. Se van a hacer los ofendidos, se van a enojar, te van a acusar de traicionar la tradición familiar evangélica. Hermano querido, te van a decir que estás en una secta. Hermano querido, te van a decir que eres duro, intransigente, que estás torciendo la doctrina. Cuando eso suceda, no te desanimes. Hermano, le pasó a tus hermanos a través de los siglos. No te desanimes. Recuerda, la obra del Señor avanza. Y así como el Señor hace avanzar su obra, también Satanás levanta sus huestes, levanta sus instrumentos y va a querer hacer la batalla. No te desanimes. Hermanos, en todo esto, ¿vio acaso que Pablo se disculpó con alguien por hablar la verdad? Hay que hablar la verdad en amor, hay que hablar la palabra del Señor con gracia, pero si usted está seguro de lo que dijo, lo hizo en un espíritu afable, deseando el bien de otro, lo hizo con el cuidado de traer a otro a salvación, hermanos, no se sienta culpable. Hermanos, la predicación siempre va a tener detractores. Así que si hay algunos de los que te aborrecen por predicar, si hay algunos que te envidian, si hay algunos que hablan mal de lo que estás haciendo, no te angusties. Mira al Señor, mira al que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, mira al que fue rechazado, escupido y torturado, y cómo también Él tuvo su exaltación. Mira al Señor y continúa adelante, continúa adelante. Hermanos, Lucas termina nuestro párrafo con una descripción de la iglesia de Antioquía en Pisidia diciendo, y los discípulos, porque tuvo que irse Pablo y Bernabé rápidamente, dice, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Permítanme leer lo que dice un hermano comentando sobre esto. Dice, se esperaría que los nuevos creyentes se sintieran desanimados por la partida de Pablo y Bernabé. En lugar de ello, están llenos de gozo con el Espíritu Santo. Dios llena el vacío creado por la repentina salida de los maestros, dándole el don del gozo, el cual es un fruto del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes constituye en sí mismo un gozo indescriptible. Hermanos amados, esta es una iglesia nueva, tiene 2 semanas, se han quedado sin pastores, pero están llenos de gozo. Tienen esperanza, tienen salvación, tienen vida eterna. El Señor les ha transformado. Hermanos amados, esta es la obra del Espíritu Santo, consolando, guiando, llenando de esperanza la vida del nuevo creyente y también del viejo creyente. De todo creyente, si tiene el Espíritu Santo del Señor, puede en medio de dificultad mantenerse con gozo, perseverar en la gracia, continuar dando testimonio de Cristo. Hermanos amados, el Señor nos ayude, nos libre de un corazón religioso, de que cuando uno sale de mi círculo de influencia, me enojo, me pongo celoso, ¿cierto? Y no quiero, hermano, si ese está escuchando palabra de Dios, si ese está creciendo, si ese está avanzando, me alegro con él. ¡Qué bendición! Gloria al Señor por eso. El Señor nos ayuda a ser como los gentiles que creyeron, gentiles también nosotros, que se gozaron de la esperanza, que se gozaron de la gracia del Señor y que así permanecían y servían al Señor en su ciudad.
Amén. Amén. Vamos a orar. Señor amado, gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu palabra.